Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este evento. Me presento antes que nada, yo soy Alejandra Núñez, coordinadora general de la Asociación DEC Chile. Hoy le damos la bienvenida a este evento en el cual la asociación se ha sumado a este evento desarrollado por ISO. Este es su cuarto webinar, su Experience Live. ISO es uno de los socios fundadores de DEC Chile, por lo tanto tenemos el orgullo de compartir con ellos en esta oportunidad. En esta sesión nos acompañará Cristian Andrade, COO de ISO y director del área de Customer Experience. Su invitado será Pablo Enciso de AbbVie Predictiva. Él se encuentra en España, así que nos dará su visión desde el otro lado del Atlántico. El tema a conversar hoy día es un tema muy interesante, que está muy de moda y que seguramente tendrá mucho más impacto en los próximos meses. Y se trata sobre cómo la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar el ROI del cliente. Esto es conocerle, entenderle, incluso predecir algunos temas. Pero antes de iniciar esta interesante conversación, me gustaría tomarme algunos minutos para contarle un poco más sobre DEC Chile. Hay algunos de acá, de los asistentes, que seguramente nos conocen y nos han visto, pero algunos seguramente aún no han tenido la oportunidad. A todos ustedes les quiero comentar quiénes somos y qué es lo que hace DEC Chile, cuál es su función o su objetivo. En primer lugar, Asociación DEC Chile es una asociación que tiene como objetivo difundir y compartir la disciplina de Customer Experience. Es una organización sin fines de lucro y que nace en España en 2014. Este año aterriza en Chile y a pesar de ser un año bien complejo, ¿verdad? Bien difícil, hemos logrado desarrollar múltiples actividades. La visión de esta asociación es tener el desarrollo de la experiencia de clientes como el motor de desarrollo y que todas las empresas grandes, medianas, pequeñas, puedan desarrollarlo e incorporarlo en su ADN. Existe un framework metodológico que ha generado la asociación en el cual podemos entender cómo la empresa debe centrar al cliente como foco principal de su negocio. Actualmente contamos con 15 empresas muy relevantes del mercado nacional que ya nos están acompañando y han apostado por esta tremenda iniciativa. Empresas de distintas categorías. Tenemos empresas de salud, empresas de ISAPRES, telecomunicaciones, energía, banca, seguros e universidades. Estamos muy orgullosos de contar con todos ellos y estamos invitando actualmente a sumarse a más empresas, a ser parte de esta asociación y también a socios profesionales. Nuestro interés es generar intercambio, generar networking, ser una red colaborativa de comunicación, de hablar de las mejores prácticas, de lo que funciona o incluso de lo que no les ha funcionado. Ser un referente en lo que disciplina de Customer Experience se refiere. Pues bien, ahora, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, queremos compartir con ustedes un video, esto con mucho cariño, sobre todas las actividades que pudimos realizar el año 2020, a pesar, como les dije, de haber sido un año bien difícil con muchos desafíos. Ahora, corre video.
todos ustedes y para que pudieran conocer un poco más de qué somos en DEC Chile y qué hacemos y qué queremos llegar a hacer durante también el próximo año, con muchos más eventos, muchas más actividades y muchos más desafíos. Agradecemos desde ya a todos los socios que compartieron con nosotros y se comprometieron y entregaron su esfuerzo, su conocimiento y su experiencia para hacer de esta red una red colaborativa y una comunidad. Ahora sí, vamos a dejar de lado lo que es la Asociación DEC y voy a dar la entrada y la bienvenida a Cristian Andrade. Cristian, como les comenté, va a ser el guía, nuestro conductor de este Experience Live, y él ya tiene listo también a su invitado, Pablo Enciso. Cristian, bienvenido, te doy el micrófono. Hola Alejandra, muchas gracias por el pase, la introducción. Bienvenido, buenos días a todos. Hoy día estamos dando inicio a nuestro cuarto webinar que le hemos llamado Experience Live, y es porque le llamamos de esa manera, donde la experiencia contada desde sus propios protagonistas. Como ya pueden ver en pantalla, me acompaña Pablo Enciso, CEO de AppBee, quien nos va a estar acompañando el día de hoy con una conversación que tiene como título cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a mejorar el ROI de la experiencia de cliente. De eso vamos a estar hablando, de eso vamos a estar conversando con Pablo, que ya nos está acompañando desde España. Así es que, bienvenido Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas Y gracias, Cristian. bien, excelente. Lo que vamos a hacer, en general, todos estos webinars, si bien son unas conversaciones, lo hemos acompañado de alguna introducción metodológica, algo que le dé algún contexto, alguna introducción de lo que estamos hablando. Y es así donde, antes de pasar a ello, quizás quienes todavía no nos conocen y se vienen incorporando a estos webinars que desarrollamos desde ISO, en este caso desde ISO Chile, contarles que somos una compañía especializada en experiencia cliente, con más de 20 años de trayectoria, con presencia en 25 países, donde lo pueden ustedes ver ahí en ese mapa mundi global, donde todas nuestras soluciones se reparten siempre con el foco de experiencia de cliente. ¿En qué ámbito? En el ámbito de la consultoría, en el ámbito de la analítica y en el ámbito de la tecnología. Hoy lo que vamos a hablar se circunscribe más bien en el ámbito mixto entre lo que es la analítica y lo que es la tecnología. En ese ámbito nos vamos a desenvolver en el día de hoy hablando con Pablo. Y es así donde quisimos traer una pequeña frase introductoria como para reconocer el tema que nos convoca. Es que en la actualidad, que denominamos muchos seminarios, muchas veces hemos abierto la conversación diciendo que estamos en la era del cliente. ¿Y qué viene más allá? ¿Y qué es lo que es necesario para entender esta era del cliente? Que es necesario identificar nuevos atributos que inciden en la experiencia del cliente. Y esta frase está destacada porque un poco estos atributos, cómo identificarlos, hacer parte de la conversación que tenemos con Pablo y bueno, toda la tecnología que está detrás, lo que es API. Teniendo en cuenta el entorno en que interaccionan los clientes con las compañías, o sea, toda esa interacción y todo ese entorno donde interactúan los clientes, ya que solo de este modo vemos que será posible identificar y medir los indicadores adecuados basados en lo que el cliente espera y lo que valora. Esa es la introducción que estamos haciendo. Nos va a acompañar en esta conversación alrededor de unos 40-45 minutos. Pueden ir dejando sus consultas, sus preguntas en el chat. Detrás del chat está Diana Forero de ISO, de marketing, que nos ayuda con esto. Y vamos a estar ahí administrando esas preguntas para lo que puedan realizar en el chat o en el QA para nosotros atenderlo al final de la conversación. Bueno, y con esa introducción sí queremos ir indicando algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo vamos logrando? Primero, escuchando con una visión 360. Luego, no solamente vale con escuchar, sino aprendamos de los datos. No solamente tengamos ese dato bonito en un cuadro de mando por alguna meta, etcétera, sino que entendamos el dato. Es decir, escuchar, aprender y finalmente cómo transformamos para mejorar la experiencia del cliente. Hoy día, cuando hablamos de estos programas de voz de clientes, de escucha o están entendiendo programas de mediciones, hay dos vertientes. Una es una vertiente de la experiencia percibida, que hoy día está bastante acompañada de mediciones tradicionales o los modelos de voz de cliente que se han estado impulsando últimamente. También en la migración hacia programas de voz del empleado, que también tienen mucho que decir respecto a la relación con el cliente. Pero también está la otra vertiente, que ustedes la pueden ver un poco más arriba, que es la experiencia emitida, la cual se hace cargo básicamente los modelos de monitoreo. Los modelos de monitoreo o escuchas de audio, de conversaciones a nivel de contact center, etc. En general, se genera un gap entre ambos, entre lo que el cliente percibe y lo que nosotros estamos emitiendo como experiencia. Ese gap, la idea es cómo logramos acercar esa brecha, cómo encontramos
esa brecha, ese gap entre la percepción de lo que el cliente percibe y lo que la organización termina ofreciendo. Entonces, hoy día, ¿por qué vertiente nos vamos a ir? Nos vamos a ir por la vertiente de la experiencia emitida. ¿Cómo estos monitoreos de calidad se hacen a cargo de eso? Siendo complementarios a qué? A la experiencia percibida que se hace cargo de los modelos de voz de cliente, como mencionaba. ¿Y cómo han evolucionado los modelos de monitorización o estos modelos de monitoreo? Han evolucionado de la siguiente manera. Primero es monitorizar la atención. Disculpen, ahí me mantuve trabajando. ¿Cómo monitorizamos la atención? Es decir, cómo cumplimos los protocolos de atención de la calidad emitida. Luego esto fue evolucionando, cómo monitorizamos el proceso. Es decir, qué tanto estamos dando cumplimientos a los procesos que estamos definiendo para la atención del cliente. Luego migramos hacia monitorizar la solución. Es decir, cómo gestionamos la satisfacción del cliente y esa calidad percibida por este. Y finalmente, cómo monitorizamos la experiencia. Es decir, cómo conocemos el recuerdo que genera esto en el cliente tras cada interacción, medición de la experiencia del cliente en cada uno de los canales y también las emociones que están detrás de esto. Por lo tanto, hablamos de una evolución del monitoreo y también desde lo tradicional, que es cómo vemos que estamos atendiendo la calidad, cómo nos adherimos al protocolo, cómo nos adherimos al proceso, pero evolucionando también en qué estamos generando en el cliente con esa percepción. Eso también se puede complementar por un monitoreo dirigido, que es cómo hacemos focos o focalizados para ver los insights claves respecto a la mejora o en análisis en profundidad de algún análisis de un canal o algún servicio que queramos visualizar. Ahora, ¿cómo hacemos este monitoreo? ¿De qué manera lo podemos hacer más viable? ¿Cómo aplicamos la analítica y la tecnología para poder hacer viable este monitoreo? Y es por eso que nos acompaña Pablo el día de hoy, donde Pablo nos va a hablar un poco de cómo capturar, evaluar y mejorar esta información. Hablar un poco de generar aquel enfoque, y ese enfoque con esa resaltación de qué realizar. Y es acá donde Pablo, ya te hago la primera pregunta dentro de esta breve introducción metodológica para ir entendiendo en qué contexto nos estamos desenvolviendo. Pablo es de AppBee. Pablo es el fundador de AppBee, es el CEO de AppBee, que es una tecnología número 1 en inteligencia conversacional en español. Y hablamos de inteligencia conversacional y no hablamos, si se fijan, del concepto de Speech Analytics, que no me quiero adelantar ni ser spoiler ahí, Pablo, pero la idea es un poco trasladar las diferencias que ya existen en esta definición de análisis conversacional y no de Speech Analytics, que tiene sus diferencias que tú más bien las vas a explicar. Y bueno, Pablo, la primera pregunta, como para nuestros invitados que están aquí participando, es que nos cuenten primero quién es AppBee, quiénes son ustedes, cuéntanos un poquito de eso. Muy bien, Cristian. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, daros las gracias, ¿no? A IZO y a DEC por invitarnos a participar en este evento. La verdad es que para nosotros es un placer compartir con vosotros y con la audiencia nuestras experiencias y aportar pues, nuevas ideas y enfoques a cómo mejorar la experiencia del cliente, ¿no? Y en definitiva aumentar el ROI, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Así que gracias también a todos los que se han conectado para escuchar todo lo que vamos a contar ahora, ¿no? AppBee es un producto de Predictiva. Predictiva es la compañía, es una compañía tecnológica española que nace en 2016, o sea que ya hemos cumplido más de 4 años, ¿no? El año pasado recibimos en España el prestigioso premio Emprendedor 21 a la mejor startup de España y Portugal que otorga el Banco Español CaixaBank, junto con ENISA, que es la empresa nacional de innovación. Y hemos sido apoyados también por la Comisión Europea bajo su programa Horizonte 2020, Instrumento PYME Fase 2, que subvenciona los proyectos más innovadores en Europa. Y, bueno, no menos importante, ¿no? Como socios de Predictiva figuran compañías de la talla de Banco Sabadell, que es otro banco español, el fondo de capital Swan Lab, que está especializado en inversión en compañías de Deep Tech, y CEDETI, que es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial en España, ¿no? AppBee, el producto AppBee nace con la visión de poner en valor, como bien comentabas, ¿no? La información que se comparte en las conversaciones telefónicas, ¿no? Que a día diario ocurren entre clientes y empresas, ¿no? En este momento, pues seguramente hay miles, ¿no? O millones de conversaciones que están teniendo lugar entre clientes y empresas intercambiando información, ¿no? En estas conversaciones, los clientes manifiestan
claves que son enormemente valiosas, ¿no? Acerca de lo que piensan de nuestros productos y servicios, ¿no? Como compañía, ¿no? Del grado de satisfacción respecto a ellos, pues las ofertas que reciben de la competencia, ¿no? Por poner algunos ejemplos, ¿no? Y con toda esta información además es posible inferir pues datos como el grado de fidelización o la probabilidad de baja futura de estos clientes, ¿no? Entonces, para estos millones de conversaciones, ¿no? Que como decían se tienen a diario, no hay una tecnología que sea capaz de procesarlos de forma masiva y escalable y estructurar toda esta información aplicando inteligencia en el análisis, ¿no? Que es justamente lo que AppBee hace. Estas conversaciones, pues, tradicionalmente, ¿no? Quedan almacenadas durante un tiempo en algún servidor, en algún data center, y se seleccionan algunos audios para realizar escuchas de forma manual, ¿no? ¿Qué ocurre con este enfoque? Pues que es un enfoque costoso, ¿no? Es subjetivo y es estadísticamente irrelevante, ¿no? Porque al final la muestra que seleccionamos es pequeña. En una época en la que hablamos continuamente, ¿no? de la importancia de los datos, ¿no? Y de la importancia que tienen sobre todo para transformarlos en valor, eh, pues esto representa una gran oportunidad, ¿no? Porque resulta que una enorme cantidad de datos, ¿no? Que además representan una información enormemente valiosa, ya está en nuestras manos. O sea, en estas conversaciones que mantenemos con los clientes, nosotros lo visualizamos, ¿no? como una mina de oro, ¿no? Es como una mina de oro. Lo que nos hace falta es la tecnología adecuada para sacarle el máximo partido a toda esta información cuantitativa y cualitativa que hay en estas llamadas, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, y por terminar la pregunta, ¿no? API es una tecnología que es capaz de estructurar y categorizar esta información de forma automática y generar el conocimiento para poder poner en valor toda esta información y, como veremos también luego en algún caso concreto, ¿no? Pues cómo se pueden activar palancas que mejoren al final el ROI, ¿no? El retorno a la inversión. Oye, Pablo, con esa introducción y esa explicación, hay harta expectativa de decir, bueno, ¿cómo funciona esto entonces? O sea, esta maravilla que tú nos estás contando, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Cómo podrías describir quizás estas piezas que están dentro de esta tecnología que permite hacer este análisis conversacional, que permite analizar los datos y, como tú decías, esa fuente de información riquísima que existe a veces en un audio de una conversación telefónica, pero claro, no es de un cliente, es de miles y miles y miles de clientes que hay una información muy valiosa de analizar, como tú decías, una mina de oro, pero claro, ¿cuál es la clave de esto? ¿Cómo funciona esa maquinita? Cuéntanos un poquito de eso, a ver. Muy bien, muy bien. Lo has descrito bien con la idea de las piezas, ¿no? Al final es una tecnología compleja que está integrada por diferentes módulos, ¿no? Y ahora voy a entrar a explicarlos un poco más en detalle, ¿no? Pero básicamente AppBee es una plataforma que está alojada en la nube, ¿no? A la que se puede acceder con un navegador web, basta tener unas credenciales, ¿no? Un usuario y una contraseña. Y la plataforma, como concepto, ha sido diseñada de una manera muy intuitiva, ¿no? Para que toda la configuración de un proyecto, o sea, de principio a fin, desde la creación de una pantalla hasta el análisis de los resultados, ¿no? Se pueda realizar desde la misma interfaz, desde la misma plataforma. Esto ocurre así porque tiene un gran impacto al final en la agilidad, ¿no? Y en la adaptación del producto o de esa configuración a las necesidades del negocio. O sea, respecto a, y aquí, bueno, esta es una diferencia, ¿no? Luego podemos profundizar más en las diferencias también de lo que has comentado respecto al Speech Analytics, pero una diferencia justamente pues tiene que ver con la facilidad, ¿no? O la no necesidad de un usuario técnico para poner en marcha un proyecto de este tipo y que toda la configuración pueda articularse mediante una serie de herramientas, ¿no? Muy intuitivas desde la propia aplicación, ¿no? Así que esta es una de las ideas claves, ¿no? Y luego, desde un punto de vista más técnico, como decíamos también, ¿no? Cuando hablabas de esas piezas, API tiene varios módulos, ¿no? Por una parte, hay un motor de transcripción de voz a texto, lo que nosotros técnicamente denominamos el ASR. Nuestro motor de transcripción es propio, está desarrollado por Predictiva y está especializado en contexto de llamadas telefónicas de call center. O sea que técnicamente nosotros denominamos un contexto de alta complejidad debido al solapamiento de voces, ¿no? Que hay en este tipo de conversaciones, a los ruidos de fondo, a las distintas velocidades con las que pueden hablar el agente y el cliente, la compresión del audio, ¿no? Cuando acaba la llamada y sale el grabador, la calidad del micrófono. O sea, al final
hay una serie de circunstancias, ¿no?, que hacen que este contexto de transcripción sea muy diferente al de, por ejemplo, un asistente conversacional tipo Siri o Alexa, ¿no?, donde básicamente estamos dictando comandos u órdenes, ¿no?, y es mucho más sencillo. Nosotros cuando desarrollamos Apvi, pues en su momento estuvimos valorando el uso de motores de transcripciones de terceros, ¿no?, que ya existen en el mercado. Hicimos muchas pruebas, ¿no?, con las diferentes soluciones que existían, pero ninguna nos daba la precisión que necesitábamos, ¿no? Porque en este entorno específico, ¿no?, desde el que hablamos, ¿no?, de transcripciones de teléfono en contexto de alta complejidad, está, por ejemplo, resuelto en inglés, o sea que sí que hay soluciones muy buenas para el idioma inglés, pero no encontramos ningún proveedor con este grado de especialización para el español, ¿no? Y además, pensando en el español como un idioma que se habla a lo largo y ancho de muchas geografías, ¿no? Y incluso dentro de las propias geografías con acentos muy variados, ¿no? Y desde ese punto de vista no había una herramienta capaz de cumplir esa función, ¿no? ¿Por qué es importante la calidad de la transcripción? Porque va a determinar de manera muy significativa la identificación de ítems o categorías, ¿no?, que vamos a realizar posteriormente con nuestro módulo de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural, ¿no? Así que este sería uno de los componentes, ¿no?, el componente que está quizás más abajo en la base, ¿no? Seguro que alguien se pregunta, ¿no?, cuál es la precisión o cuál es la calidad de este transcriptor, ¿no? Bueno, eso depende de muchas variables, ¿no? Pero bueno, como decimos en España, estoy dispuesto a mojarme, ¿no? Y como referencia, podemos decir que obtenemos tasas de error por palabra de en torno al 15% de media, ¿no? Es decir, que estamos en umbrales de precisión de en torno al 85% para los diferentes acentos del español en los diferentes países en los que se habla, ¿no? Y además, al ser la tecnología nuestra, tenemos una serie de procesos, ¿no?, para enriquecer este motor si es necesario. O sea, que podemos incluso mejorar esos ratios cuando lo consideramos oportuno, ¿no? Ese sería el módulo de transcripción de voz a texto. Hay un módulo también de análisis sobre señal de audio. Este nos permite identificar características del audio para, por ejemplo, identificar silencios, ¿no?, o emociones, ¿no? ¿Por qué son importantes los silencios, por ejemplo, ¿no? Porque pueden tener un impacto muy negativo en la experiencia del cliente si las consultas, ¿no?, se resuelven de forma ágil y a los clientes se les deja en espera en un tiempo significativo, ¿no? Esto puede impactar claramente en la experiencia del cliente, ¿no? Entonces tenemos como decía, un motor de transcripción, un motor de análisis sobre señal de audio, y luego tenemos el motor de procesamiento de lenguaje natural que, como decía antes, identifica ítems o categorías dentro de la conversación, ¿no? Y dentro de este módulo hay una plantilla que nosotros denominamos AppBScore que tiene ítems o categorías ya predefinidas, ¿no?, precargadas, ¿no?, generadas ya a partir de la inteligencia de Appvi, de la experiencia de Appvi, que van a identificar pues, este conjunto de categorías de forma automática en una llamada directamente, ¿no?, sin requerir configuración inicial, ¿no? Entonces, hay una versión de Appvi Score para evaluar la calidad de la atención y la experiencia del cliente en llamadas de atención al cliente y otra plantilla para evaluar la venta telefónica, ¿no?, en llamadas de outbound, sobre todo en lo que respecta a cumplimiento y también calidad en la venta, ¿no? Pero además de estas categorías, ¿no?, predefinidas dentro de API Score, es posible personalizar nuevas categorías, ¿no?, y hacer todo un trabajo de desarrollo para definir pues, nuevos ítems que pueden tener que ver quizás con temas más específicos, ¿no?, del cliente, de nuestro negocio, ¿no?, y que pueden hacer referencia pues, a cosas tan diversas, ¿no?, como cuando se habla de la competencia, cómo los clientes valoran nuestros productos y servicios, etcétera, ¿no? Al final, todo lo que tiene que ver con la voz del cliente y cómo podemos profundizar en lo que decía antes, ¿no?, en la metáfora de esa mina de oro, ¿no? Además del componente de identificación, el relativo al procesamiento del lenguaje natural que identifica estas categorías, Appvi dispone también de un módulo de validación que permite al usuario configurar reglas de negocio. Las reglas de negocio tienen como objetivo validar la información que ha sido identificada previamente, ¿no? Entonces, porque se entienda mejor. Un ejemplo puede ser definir una regla de negocio para validar si un ítem, ¿no?, o una categoría ocurre en un momento específico de una llamada, ¿no?
Por ejemplo, si quiero que la presentación de la gente se realice en los 10 primeros segundos de la llamada, ¿no? O si el aviso de grabación de llamada tiene que locutarlo el agente y quiero que ocurra pues, dentro de los primeros 20 segundos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma, me saltaría una alerta si esto no se cumple, ¿no? Em, con lo cual, no solo estoy identificando la categoría, sino validando que ocurre de la forma que quiero que ocurra, ¿no? En este caso, mediante una definición de un posicionamiento dentro de la llamada. Otro uso de reglas, pues el definir una secuencia, ¿no? Si quiero que a un cliente se le dé información en un orden determinado, ¿no? Por ejemplo, de las diferentes condiciones de una póliza de crédito, ¿no? Eh, eh, entonces, si no ocurre, si la información que se proporciona al cliente no ocurre en ese orden, ¿no? Pues también nos saltaría una alerta, ¿no? En definitiva, bueno, las reglas nos sirven para multitud de opciones, ¿no? Puedo definir respuestas válidas, ¿no? A una pregunta de contratación de un seguro, por ejemplo, de un crédito, ¿no? Con idea de evitar expresiones como vale, ok, que a veces son muy habituales, ¿no? En llamadas telefónicas y en lugar de eso, pues aceptar únicamente pues, confirmaciones claras, ¿no? Como un sí o un de acuerdo. Y bueno, y ahí, estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero hay multitud de operadores para definir estas reglas y además puedo combinarlas, hacerlas más sofisticadas, ¿no? Etcétera, ¿no? Al final hay que ver las reglas, ¿no? O este módulo de validación como un sistema de vigilancia sobre los procesos, ¿no? Y luego, en último lugar, tendríamos el módulo de reporting, ¿no? AppBee viene con una biblioteca de cuadros de mando dinámicos que se pueblan con los datos que procesa AppBee de forma automática. Y bueno, hay cuadros de mando de muchos tipos, ¿no? Uno nos permiten visualizar, pues, por ejemplo, la puntuación de calidad a diferentes niveles, ¿no? Por campaña, por equipo, por agente, incluso bajar al nivel de llamada. Y luego puedo segmentar la información con filtros de diferentes tipos, ¿no? Para el análisis, ¿no? Todo de forma muy ágil para poder localizar dónde hay errores o alertas críticos, ¿no? Em, y luego, pues, hay vistas también que nos sirven para evaluar la adherencia al argumentario, pues, qué expresiones se utilizan en la presentación de categorías, ¿no? Los tiempos medios de silencio, como comentaba antes también, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí lo mejor sería verlo en vivo, ¿no? Con una demo, ¿no? Así que aquí animar al que esté interesado para poder ver todo esto en una demo, ¿no? Porque es realmente como se ve el potencial de la herramienta, ¿no? Para todo este sistema de reporte nosotros utilizamos Tableau como sistema de BI, que está embebido en nuestra aplicación y aprovechamos todas sus capacidades, ¿no? O sea que pues todos los filtros dinámicos, las vistas, como decía, a diferentes niveles, macro, micro, en definitiva dispongo de un sistema muy ágil, ¿no? Para entender todo lo que está ocurriendo en las llamadas del servicio, ¿no? O sea, es como tener el control y poder bajar a cualquier nivel desde arriba, ¿no? Ver todo lo que está ocurriendo en todas las llamadas del servicio, ¿no? Entonces, bueno, por acabar, ¿no? Y por resumir, hemos hablado de un módulo de transcripción, un módulo de análisis sobre señal de audio, el módulo de identificación de categorías, ¿no? El módulo de validación, que se hace mediante las reglas de negocio, y luego el módulo de reporting con esta biblioteca de cuadros de mando, ¿no? Así que esas serían las piezas, ¿no? Que comentabas. Muy bien, Pablo. Oye, yo sé que ustedes tienen varios casos de éxito por ahí, entonces te quería hacer una pregunta súper puntual relacionada a que de estos casos de éxito, ¿cuál sería a tu juicio, de la experiencia que ya tienen, el de mayor impacto, el de mayor éxito en el del impacto en el ROI en el ámbito de la atención de clientes? ¿Cuál sería ese caso que te gustaría que nos pudieras comentar respecto a eso? Vale, pues podemos comentar un caso para un cliente que además tuvo varias eficiencias, ¿no? O sea, que tuvo diferentes palancas, ¿no? Em, insistir, ¿no? En algo que ya he comentado al principio, antes de entrar en el caso, ¿no? En cómo entendemos nosotros las auditorías de calidad y experiencia de cliente, ¿no? Y lo importante que es apostar por cubrir una muestra mucho mayor del servicio, porque, por un lado, vamos a conseguir que sea relevante desde un punto de vista estadístico, ¿no? Y vamos a obtener muchísima más información y además esta información va a tener carácter objetivo, ¿no? Analizar una muestra mucho mayor nos permite que AppBee tenga muchos más datos, ¿no? Mucha más información que al final nos va a permitir descubrir más palancas de ROI, ¿no? Esa es un poco la introducción, ¿no? Y la insistencia con una de las ventajas del análisis de mayor muestra. Entonces, en este caso de éxito, ¿no? Que me preguntabas, ¿no?
Voy a referirme específicamente al impacto que tuvo en el análisis AppBee sobre indicadores como el TMO, ¿no? Que son el tiempo medio de operación, el FCR, que es la solución al primer contacto con el cliente para evitar rellamadas, ¿no? O la satisfacción del cliente en general, ¿no? Que también impacta porque al final hay menos incidencias, ¿no? Hay menos bajas de clientes, ¿no? Y eso es enormemente importante para una cuenta de resultados, ¿no? Todas ellas tuvieron un efecto muy significativo, ¿no? En la experiencia de cliente y la productividad, en este caso del call center, ¿no? Y en consecuencia de toda la operación, pues aumentó significativamente, ¿no? Em, o sea, ¿para quién era este servicio? ¿No? Estamos hablando de un cliente del sector de la automoción, ¿no? Y aquí el objetivo era automatizar 27.000 llamadas mensuales, ¿no? De atención al cliente. Entonces, del análisis que AppBee realiza, aquí observamos rápidamente que había varias dinámicas que incrementaban el tiempo de operación, ¿no? El tiempo medio de operación. Una de ellas tiene que ver, o tenía que ver con el tiempo medio de silencio en las llamadas, ¿no? Que es algo que hemos comentado antes, ¿no? En este caso, en llamadas que tenían un TMO de en torno a 7 minutos, ¿no? Veíamos que los tiempos de silencio en algunas de estas llamadas podían representar hasta un 30% del total del tiempo medio de operación, ¿no? Entonces, en el análisis se detectó que esta situación se originaba por un error en la configuración de la IVR porque obligaba a transferir llamadas cuando las recibía la gente, ¿no? Y esto tenía un impacto negativo en la productividad y la experiencia del cliente porque se había seleccionado una opción en la IVR que era errónea, ¿no? Y luego la gente cuando la recibía tenía que volver a transferir al cliente de nuevo, ¿no? De este mismo análisis también se extraía que había un porcentaje de llamadas con un TMO bastante superior a la media, ¿no? O sea, que había una media y luego había un conjunto de llamadas que se salían de los percentiles, ¿no? De los rangos medios de forma muy significativa, ¿no? Y aquí lo que se vio es que estaban asociadas con una utilización de un lenguaje técnico respecto al resto de llamadas, ¿no? Y que además esto también estaba asociado a su vez a un segmento de agentes que tenía menos experiencia, ¿no? Que llevaba menos tiempo trabajando y había menos conocimiento del producto, ¿no? Entonces se puede decir que no habían aprendido del todo a explicar el producto y a resolver incidencias de una forma más sencilla, ¿no? Con un lenguaje que habitualmente utilizas cuando dominas mucho un tema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió con este análisis de AppBee? Pues que hubo dos palancas de acción muy claras, ¿no? Una fue la corrección de la IVR y luego fue pues todo lo que incidió en las acciones formativas, ¿no? Donde los agentes pudieron hacer escuchas desde la plataforma de AppBee de otros agentes, ¿no? Veían cómo utilizaban un lenguaje más sencillo y se reforzó en definitiva el conocimiento de pues, las principales dudas que planteaban los clientes sobre el producto, ¿no? Entonces, estas dos acciones, ¿no? En conjunto supusieron un ahorro al cliente de más de 80.000 euros al año, ¿no? En ambos casos, ¿no? O sea que aquí vemos cómo pudimos actuar sobre la palanca del TMO y cómo se detectaron, ¿no? Diferentes incidencias muy específicas, ¿no? Que también eran fácilmente corregibles por otro lado, ¿no? Eso en cuanto a lo relacionado con la optimización del TMO, ¿no? Y luego hay otra palanca también que del propio análisis del TMO, ¿no? Y de la plantilla de calidad salió también, o sea que no era algo previsto inicialmente, ¿no? Que tenía que ver con las rellamadas, ¿no? Con el FCR que comentaba antes, ¿no? En este caso, pues AppBee detectó que en torno al 12% de las llamadas de los clientes ya manifestaban haber llamado con anterioridad, ¿no? Y aquí no estamos hablando de cruzar identificadores de llamadas, ¿no? O sea, no tenemos esos indicadores, ¿no? Para conocer realmente cuántas veces ha llamado un cliente, ¿no? En este caso, lo que estábamos haciendo es identificar la llamada, o la rellamada, perdón, en base a lo que el cliente menciona expresamente durante la conversación, ¿no? Y AppBee es capaz de detectar, por ejemplo, expresiones como es la tercera vez que llamo o ya hablé antes con otro de tus compañeros, ¿no? Etcétera.
Y además estas expresiones generalmente suelen tener una connotación negativa, ¿no? O sea, que suelen tener asociado un sentimiento negativo por la forma en la que el cliente las expresa, ¿no? Entonces, el análisis de este análisis se extrajo que alrededor de un tercio de ese 12,4% estaba relacionado con solicitar información o sea, ampliar la información de una solicitud que ya estaba en trámite, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la palanca de eficiencia aquí? Pues habilitar un número de celular para que el cliente, enviando un SMS, recibiese de forma automática el estado de su solicitud, ¿no? Y eso, pues esta acción, ¿no? Que es tan, digamos, ¿no? Tan simple o tan sencilla, pues supuso un ahorro de 45.000 euros, ¿no? En mejoras de productividad, ¿no? En tiempos al final que evitaban que había un número de agentes, ¿no? Que dedicaban muchas horas al año al final a resolver este tipo de incidencias que no tenían sentido y que se podían resolver con una palanca de eficiencia como la que he comentado, ¿no? Y además de todo lo que esto impacta en satisfacción y experiencia de cliente, ¿no? Que son también indicadores muy, muy relevantes, pero que quizás es más difícil tangibilizar a nivel de ROI, ¿no? O sea, los otros son muy claros porque van directos a productividad, ¿no? Pero cuando estoy de alguna forma, entre comillas, ¿no? Maltratando al cliente, no solucionándole las cosas de forma ágil, pues obviamente esto tiene también un impacto fuerte en satisfacción, ¿no? Así que bueno, aquí en resumen lo que hemos visto, ¿no? Tres acciones, ¿no? Reducir el tiempo medio de operación y generar ingresos adicionales directos, ¿no? Ingresos que se generaban aumentando la productividad y mejorar el FCR con una acción muy concreta, ¿no? Que representaba una mejora también de 45.000 euros, ¿no? Por una parte 80.000 y por otra parte 45.000, ¿no? Entonces, y como decía también antes, ¿no? Sin tener en cuenta el impacto positivo que tiene sobre la satisfacción del cliente, ¿no? Que al final derivará en mayor fidelización, pero que, como decía también, en este caso es muy difícil de cuantificar, ¿no? Así que, bueno, este era un ejemplo concreto, ¿no? Bien. Pablo, tú dijiste algo clave antes de hablarnos del caso, del volumen de llamadas. Esta volumetría en temporalidad de tiempo para poder detectar estas tres palancas de mejora, que son, a ver, indicadores clásicos de permanente mejora en los calls, los contact centers, hablamos de un TMO, hablamos de un FCR. ¿Cuál fue el tiempo que les demoró a AppBee de hacer este análisis y en qué volumen para poder distinguir mejoras súper focalizadas y precisas? Cuando nos explicaba el caso del TMO, o sea, hablamos que las llamadas que se alargan es por algún mayor tecnicismo, que evidentemente alargaba la llamada, etc. Uh-huh. En la volumetría y en tiempo, ¿qué nos podrías contar de eso? Bueno, aquí por una parte hay que diferenciar los tiempos de procesamiento de AppBee, ¿no? Que son tan ágiles como queramos, ¿no? O sea, que AppBee podríamos hacer que procesase en un día 50.000 llamadas si lo requiriese, ¿no? Al final es una cuestión de máquina, ¿no? De potencia de máquina que soporte ese procesamiento, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista, digamos que no hay limitación, ¿no? Y luego, AppBee lo que genera es una serie de conocimiento, ¿no? Analítico, ¿no? Que se puede explotar a través de cuadros de mando y que algunos son directos, ¿no? Y luego otros hay que complementarlos, digamos, con un análisis de esa información, ¿no? O sea, y ese análisis de la información se hace a lo largo del tiempo, ¿no? Hay cosas que se ven de forma inmediata y hay otras cosas que se van detectando, ¿no? Pero yo diría que el conocimiento directo, que es inmediato, y luego el resto, o sea, en este caso, yo creo que en 4 semanas ya avanzamos enormemente en descubrir los principales elementos de eficiencia, ¿no? O sea, que es relativamente rápido, ¿no? Bien, súper. Pablo, y en ventas, ¿tienes algún caso de éxito que te gustaría comentarnos? Aquí estamos del mundo más un inbound, donde llegan las llamadas, el cliente nos habla un montón de cosas, el mundo de ventas, donde también se hace inbound, pero más bien outbound. Uh-huh. ¿Tienes algún caso que te gustaría comentarnos ahora respecto a cómo Appy ha hecho ahí, hay una gestión sobre eso? Sí, podemos hablar de un caso también. En este caso es un operador de telefonía. Y aquí este trabajo específicamente se realizó para un call center, ¿no? Y el problema que tenían, digamos, es que la verificación de ventas se realizaba varios días después de la venta, ¿no? Entonces, cuando en esta verificación se detectan incidencias en esa operación de venta, ¿no? Que hay que solventar, pero han transcurrido varios días
en muchos casos ya no es posible recuperar esas ventas, ¿no? ¿Por qué? Pues diversos motivos, ¿no? Puede ser la dificultad para contactar al cliente, el que haya transcurrido tiempo y la venta se haya enfriado, etcétera, ¿no? O sea, ellos estaban verificando de forma manual todas las ventas del servicio, ¿no? Y sus tiempos medios de verificación estaban en torno a 96 horas, ¿no? Y nosotros eso lo llevamos al mismo día. O sea, que las llamadas de todas las ventas que se realizaban por la mañana estaban verificadas por la tarde, ¿no? Y las de la tarde estaban verificadas a primera hora del día siguiente, ¿no? Y simplemente la reducción, o sea, esta automatización redujo o mejoró, ¿no? En 11 puntos el ratio de caída, ¿no? Y solo esto supuso 33.000 euros de facturación adicional, ¿no? Eso en lo que respecta, digamos, a la automatización, ¿no? Y luego, además, de forma también quizás menos tangible, pero tiene un efecto clave en las reclamaciones posteriores, ¿no? Porque al analizar el discurso de los agentes, conseguimos mejorar también o detectar, ¿no? Cuando había comportamientos donde había agentes que no informaban al cliente de la forma más correcta, ¿no? Por ejemplo, un caso que recuerdo era un mal uso del periodo gratuito en la contratación que luego provocaba anulación de contratos y quejas por este motivo, ¿no? O sea que ese fue un beneficio indirecto adicional que es más difícil tangibilizar en el ROI, pero que obviamente tiene también una importancia clave, ¿no? Eso en lo que tiene que ver con la parte de automatización, ¿no? Pero luego también en la parte de ventas, ¿no? Y es una cosa que estamos haciendo en varios proyectos, nos metemos con el análisis de las no ventas, ¿no? Entonces, ¿con qué idea? Pues con idea de encontrar áreas de mejora que permitan incrementar los ratios de conversión, básicamente, ¿no? O sea que en este caso detectamos que había una correlación entre mayores ventas y la forma en la que se utilizaban diferentes palancas promocionales, ¿no? O sea, qué promociones funcionaban mejor y dónde en la llamada era mejor colocarlas, ¿no? O hacer referencia a ellas, ¿no? Y por otro lado también, mediante AppBee, pues se identificaron qué expresiones y argumentaciones, ¿no? Utilizaban los mejores agentes que funcionaban muy bien a la hora de cerrar una venta, ¿no? O sea que todo esto deriva en un plan de acción que por una parte supone organizar desde un punto de vista de estructura, ¿no? De cómo organizar la venta, de cómo colocar las palancas y luego de cómo contarlas, ¿no? Y todo en base a un conocimiento generado directamente por los mejores agentes, ¿no? Pero que AppBee es capaz de producir y luego diferenciar para que un equipo posteriormente lo convierta en un plan de acción que se transforma, que se traduzca en formación de agentes, ¿no? Así que este análisis de la 90 en concreto supuso una mejora de conversión de en torno a un 6%, ¿no? Y bueno, tuvo un impacto tremendo, ¿no? Aquí estamos hablando de 18.000 euros de facturación adicional al mes. O sea que tuvo un impacto muy, muy grande, ¿no? Así que por una parte hemos visto, ¿no? La parte de la automatización y lo que eso supone, ¿no? Respecto a evitar caídas, evitar posteriores reclamaciones y luego el análisis de las 90, ¿no? Porque realmente podemos rascar mucho más de lo que pensamos, ¿no? Haciendo mejor las cosas, ¿no? Y AppBee es una herramienta que nos puede ayudar a ello. Pablo, así como nos contaba en el mundo de atención cliente que estaba el concepto atrás de esto de la inmediatez, y en 4 semanas ir viendo ya algunas cosas, resultados y ya palancas donde enfocar, en el ámbito de venta, ¿cuál es? También sabemos que necesitamos ya volumetría, por lo que nos dijiste, Sí. pero temporalidad también. ¿Es muy distinto un mundo con el otro? No es muy distinto. O sea, al final la clave es tener volumetría, ¿no? Y la parte de la automatización se ve muy rápida, porque o sea, eso es casi podríamos decir que es inmediato, porque en el momento en que paso de automatizar un proceso y la verificación paso de 96 horas al mismo día, eso tiene un efecto directo, ¿no? Inmediato, ¿no? Hay procesos de calibraje, ¿no? Cosas que hay que ajustar, la máquina sigue aprendiendo, pero eso sí que tiene un efecto inmediato. Y lo otro, a medida que hay una volumetría, ¿no? Y a partir de las 4 semanas también, como hemos comentado en Inbound, es un periodo razonable para empezar a ver cosas, ¿no? Y empezar a hacer eficiencias, ¿no? Bien, genial. Pablo, mira, vamos, a ver, se nos pasó volando el tiempo, pero te quería hacer una última pregunta, quizás ya para darle unos minutos a nuestros invitados que están acá viendo atentamente.
¿Te gustaría contarnos de algún otro caso que quizás no está relacionado directamente con el ROI, pero alguna mejor práctica, alguna eficiencia operacional que el análisis de API haya aportado a la compañía? Sí, 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 claro. Puedo hablar además de algo que hemos probado ya con algún cliente en pruebas de concepto, ¿no? O sea, digamos, es un módulo nuevo que consiste en identificar de forma automática el motivo primario y secundario de llamada, ¿no? En llamadas de atención al cliente sin necesidad de una configuración previa, ¿no? O sea, que Advi te permite desde su plataforma hacer una configuración del tipo lógico, pero este nuevo módulo ya identifica directamente los motivos de llamada. No solo eso, sino que es capaz de casi de reducir la llamada, una llamada completa a una frase. O sea, es capaz de utilizar todo lo sustancial de una llamada, ¿no? Y reducirlo casi a una frase, ¿no? Entonces, una aplicación práctica de esto, pues puede ser, no sé, en una compañía telco, que detectar automáticamente que el motivo primario sea una avería de Internet, el secundario un problema con el router y que la incidencia ha quedado resuelta, ¿no? Eso sería una forma de resumir una llamada, ¿no? O en el caso de una compañía de seguros igual, ¿no? Que un motivo puede ser una baja de clientes, ¿no? El secundario o la causa, una oferta de la competencia, y el tercero que no hay acuerdo posible, ¿no? O la conclusión es que no hay acuerdo posible, ¿no? Entonces, aquí la innovación, digamos, es poder hacer esto de forma automática, ¿no? Y al final lo que me permite, mediante la explotación de esta información con los cuadros de mando, ¿no? Que comentaba antes, es responder a preguntas clave, ¿no? O sea, y combinarla además con otra serie de análisis o segmentaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué me llaman mis clientes? ¿No? Tener las distribuciones exactas, ¿no? De por qué me llaman mis clientes y dentro de ese primer nivel del árbol, ¿no? Ir profundizando en los segundos y terceros niveles, ¿no? ¿Cuáles son los principales motivos de insatisfacción, ¿no? O sea, dentro de ese árbol, ¿dónde está la insatisfacción realmente, ¿no? ¿Dónde están las llamadas de soporte más largas, ¿no? ¿Qué motivos, ¿no? Dentro de este árbol generan los mayores índices de rellamada, ¿no? Con lo cual puedo ver casi en una figura, ¿no? En una vista, dónde tengo que atacar y dónde puedo generar eficiencias de forma muy rápida porque tengo el resumen, ¿no? De todo lo que está ocurriendo desde un punto de vista de todos los indicadores que hemos comentado, ¿no? Así que es como tener una radiografía de lo que está ocurriendo en todas las llamadas con mis clientes, ¿no? Y que me van a permitir anticiparme a problemas que acaban derivando en bajas, etcétera, ¿no? Bien, Así que genial. sí, en esto estamos ahora. Bien, fabuloso, fabuloso. Pablo, agradecerte tu tiempo, agradecerte toda Un la placer. información que nos has entregado. Yo creo que muchísima información. Va a quedar esto grabado, seguramente es para volver a verlo, la cantidad de información que nos cuenta Pablo y muy en la línea de este webinar que es un Experience Live, que es decir, conocer la experiencia desde sus propios protagonistas. Y Pablo aquí nos ha contado de primera fuente resultados concretos de cómo una tecnología y con tecnología que permite gestionar la analítica, poder tener resultados de negocio, resultados económicos, tangibles, sobre el cual ya cuando hablamos de la experiencia de cliente, yo lo digo en un término muy coloquial, que ya hablamos de experiencia de cliente, pero también coloquémosle el cascabel al gato, es decir, digamos, esto va de negocio, y aquí tú nos has trasladado esa información de forma muy tangible, así que te lo agradezco, Pablo. Si quisieras agregar algo más, bienvenido. Si no, damos el paso. Nos quedan unos 10 minutos para dar paso a preguntas que seguramente nos irán a realizar acá en el chat. Ahí Diana nos va a ayudar a moderar. Pero ofrecerte la palabra como para cerrar esta intervención, Pablo. Muy bien, bueno, yo quiero reiterar mi agradecimiento, ¿no? A vosotros, ¿no? Que sois un partner nuestro en Chile, ¿no? Y, por supuesto a DEC también y a todas las personas que se han interesado, ¿no? Por este webinar, que para nosotros, como decía al principio, no es un placer poder compartir todas estas experiencias con ustedes. Bien, muchas gracias, Pablo. Bien, vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos un salón ahí de preguntas, chat, que ahí, como les decía Diana, nos va a ayudar a moderar. Si quisieran aprovechar estos minutos, dejamos los 10 minutos para poder hacerle preguntas a Pablo. Si quieren, está abierto el canal, así que quedamos bastante atentos. Acá nos han llegado las preguntas por interno, que les voy a leer, son 3. Sí, por favor. La primera es, ¿qué diferencias hay entre la inteligencia conversacional de API y el Speech Analytics? Muy bien, es una buena pregunta. Sí. Pues respondemos a esa, ¿no?
Yo creo que respondamos a esa porque incluso yo también me adelanté a esa pregunta, que como incógnita, así que lo desarrollaste bastante bien, pero yo creo que vale la pena hacer un doble clic ahí, Paula. Atendámosle de inmediato. Perfecto. Pues desde un punto de vista quizás más técnico, ¿no? La tecnología de Speech Analytics asocia ítems o categorías, ¿no?, a palabras encontradas en una transcripción, ¿no? Y AppBee tiene un enfoque que nosotros denominamos contextual y que permite identificar conceptos independientemente de las palabras utilizadas, ¿no? Para esto hay una metodología específica, ¿no?, que se entiende muy bien viéndola en la plataforma, pero el resultado es que nos permite generalizar con mayor precisión la identificación de categorías sin necesidad de ajustarla a palabras concretas, ¿no? Porque al final el lenguaje es enormemente rico, ¿no? Y es casi imposible, ¿no?, acotarlo de esa forma, ¿no? Y para nosotros hemos desarrollado una metodología muy diferencial, ¿no?, a ese respecto. Esa diría que es una de las principales diferencias, ¿no? Luego, por otra parte, he insistido también en la idea de que la plataforma de AppBee está diseñada para ser administrada y configurada por usuarios de negocio, ¿no? Y esto permite ahorrar costes y sobre todo ser muy ágil a la hora de configurar una campaña, introducir una categoría nueva, ¿no? Si necesito hacer un cambio casi de hoy para mañana, me es posible hacerlo, ¿no? Y no tengo dependencias, ¿no?, de un equipo técnico, ¿no? Eso es enormemente útil y necesario también en el contexto en el que nos movemos, ¿no? He comentado también, ¿no?, la parte del AppBee Score, cómo resuelve AppBee, ¿no?, casos muy específicos, ¿no?, de análisis de experiencia de clientes que quizás en el Speech Analytics no están resueltos de esa forma, ¿no?, sino que son plataformas, ¿no?, en las que hay que construir producto, pero en AppBee está integrado ya un módulo específico de análisis de experiencia de cliente y calidad con una serie de categorías ya preconfiguradas, ¿no?, y muy orientados luego a volcar toda esta información en cuadros de mando diseñados, ¿no?, para evaluar esta experiencia de cliente, ¿no? O sea que desde un punto de vista de producto, ¿no?, está, a mi modo de ver, bastante más orientado y acabado en ese sentido, ¿no? Y luego es una solución SaaS, es una solución cloud, básicamente se paga por lo que se analiza, ¿no? Y desde un punto de vista de costes, pues no hay que incurrir en gasto de licencias perpetuas, ¿no? O en grandes desembolsos iniciales, ¿no? O sea, nosotros creemos y defendemos la idea de que el valor hay que demostrarlo día a día y que al final el cliente pues se quedará con nosotros si realmente somos capaces de demostrar ese valor, ¿no?, ese retorno de inversión. Muy bien, creo que por ahí tenemos otra pregunta más. Alejandra nos dice, mira, ¿cómo se pueden identificar las emociones positivas o negativas de los llamados? Muy buena pregunta, ¿eh? Muy enfocada a la experiencia. Muy buena pregunta. Hay dos maneras de hacerlo. O sea, la forma tradicional y que suelen utilizar otras tecnologías, ¿no?, es en base al texto. O sea, al final supone un análisis sobre la transcripción, ¿no?, donde básicamente se asigna una polaridad que puede ir desde un rango positivo neutro a negativo, ¿no?, en función de la connotación que tienen estas palabras, ¿no? Y la suma, digamos, de estas polaridades, ¿no?, generan una puntuación de emoción y de sentimiento sobre el segmento o la llamada que se analice. Esa es la forma tradicional de hacerlo, ¿no?, y es una forma que nosotros también incorporamos, ¿no? Y luego hay otro ángulo, ¿no?, o otro eje que es bastante más preciso, ¿no?, también mucho más complejo, que mencioné al principio quizás muy de pasada. Nosotros actualmente lo tenemos en beta, o sea, estamos con idea de sacarlo en el producto en Q1 del año que viene, que implica hacer un análisis directamente sobre la señal de audio, sobre los parámetros de la señal de audio. Y esto nos permite identificar pues, características de la voz, características del audio asociadas a un sentimiento específico, ¿no? ¿Cómo hemos construido nosotros esto previamente? Porque también es un desarrollo propio de Predictiva, ¿no? Pues hemos etiquetado emociones, ¿no?, específicas en llamadas, ¿no?, recortando segmentos dentro de llamadas donde hay emociones muy claras, ¿no? Y luego lo que hace el aprendizaje automático, ¿no?, y el algoritmo que clasifica estas emociones aprende de todas las características que hay en el audio de estos segmentos, ¿no?, que representan unas emociones directamente y luego es capaz, una vez que se las vuelve a encontrar, de identificarlas y asociarlas a estas emociones, ¿no? ¿Por qué decía que esto es complejo? Porque hay una
hay un componente idiomático muy importante, ¿no? en la identificación del sentimiento basado en señal de audio. Es decir, que un modelo, por ejemplo, entrenado para el inglés, ¿no? Para el alemán, no sirve para el español, ¿no? Es lo primero que intentamos nosotros, ¿no? Utilizar ya modelos que se pueden comprar, pero eso no funciona. Por eso nos pusimos a desarrollarlo, ¿no? Y al final no deja de ser otro elemento diferencial, ¿no? Que esperamos tener en producto, pues, a principios del año que viene. Bien, Bueno, Pablo, tenemos gracias. otra pregunta por interno. Nos preguntan cuánto tiempo toma implementar API. Pues desde un punto de vista de integración hay varias fórmulas, ¿no? Depende del nivel de integración que se requiera, ¿no? Pero yo diría que la más simple es que nosotros, que haya del lado del cliente, ¿no? Haya un volcado automático de los audios, ¿no? Que pueden salir del grabador a un repositorio, a un directorio, ¿no? Mediante un proceso automático, y nosotros también mediante un proceso automático recojamos esos audios, ¿no? Eso lo podríamos complementar con información metadato de la llamada, ¿no? Que puede ser información de la gente que atiende la llamada, de la campaña que está relacionada, etcétera, ¿no? Que puede ir en la propia nomenclatura del audio, del archivo de audio, o puede ir en un archivo de soporte, ¿no? Entonces, esta integración sería la más rápida, la más sencilla, ¿no? Y podría, o sea, lleva días, ¿no? O sea, cuando lo hemos desarrollado de esta forma, es súper rápida, ¿no? O sea, al final es generar un proceso automático de volcado de audios en el lado del cliente y un proceso de recogida de esos audios en nuestro lado, ¿no? No requiere una integración directa con un CTI que puede o con una grabadora, ¿no? Que puede complicar los tiempos y hacerlo todo mucho más complejo y costoso, ¿no? Bien, gracias, Pablo. Mira, aquí aparece una nueva pregunta pública. Claudio Venega dice, hola, ¿tiene el módulo algún speech analytic que permita a nivel resumido saber por qué nos llaman los clientes? Esto, o sea, aquí hay dos temas, ¿no? La propia plataforma permite configurar el tipológico, o sea que yo puedo definir categorías, ¿no? Y configurar un tipológico para analizar o para identificar de forma automática los motivos de llamadas, ¿no? Esta sería la forma, la forma en la que lo podríamos hacer a día de hoy, ¿no? Y luego está esto que he comentado en la última pregunta, ¿no? El prototipo que tenemos en marcha y que ya hemos probado con clientes, ¿no? Que lo hace de forma automática, ¿no? O sea que tiene la capacidad de identificar esos motivos de forma automática, ¿no? Ahí hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Continuo, ¿no? Que también es dependiente un poco del sector, ¿no? Y de la industria, ¿no? Y que hay que irlo calibrando y complementando, pero hemos visto muy buenos resultados, por ejemplo, en telco, en automoción y en retail, ¿no? En donde lo hemos probado ya. Pero bueno, de cualquiera de las dos formas es posible, ¿no? Bien, gracias, Pablo. No sé si tenemos alguna pregunta adicional, Diana. Yo por lo menos lo que veo públicamente no. ¿Cómo vas Aquí tú? hay una en chat privado que dice, ¿puede API detectar el tiempo, por ejemplo, el tiempo de silencio en una conversación? Sí, no solo lo puede detectar, sino que además hay 4 comandos donde segmenta esta información al nivel de llamada, campaña, agente. O sea que tengo un cuadro de mando donde puedo ver cuáles son los tiempos medios de silencio por agente, por campaña, por llamada. O sea que puedo además explotar esta información de forma muy útil, ¿no? Muy bien, gracias, Pablo. Bueno, estamos llegando ya al final de este webinar. Nos queda un minuto por delante si quieren alguien dejar alguna pregunta. Si no, ya damos paso al cierre. Agradecerte una vez más, Pablo, por tu presencia, por la conversación de hoy. Agradecer a Alejandra por el respaldo de la DEC y por esa introducción. Y básicamente, en nombre de ISO, también agradecer por su presencia en este último Experience Live del año, donde sus protagonistas son los que hablan de experiencia. Así es que, sin más que agregar, y agradecer su presencia, la participación y sus preguntas, en nombre de ISO me despido. Adiós, Pablo, Alejandra, que estén muy bien y nos veremos en una próxima ocasión. Igualmente, muchas gracias a todos. Hasta luego.